Bueno, pues tiempo ahora para conocer una de las realidades que está presente en nuestra Archidiócesis de Toledo y que, como decíamos antes, está en vías de convertirse en una sociedad de vida apostólica. Estamos hablando de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y hoy pues vamos a contar con el testimonio de 3 sacerdotes que forman parte de esta realidad. En primer lugar tenemos que saludar a don José María Alsina, superior de la Hermandad y también pues es el rector de la Casa de Formación aquí en Toledo. Don José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Está acompañado por don Esteban Medina, que es director espiritual de este centro. ¿Qué tal? Bien, muy bienvenido. Bien, buenas tardes, gracias. Y Óscar Arnanz, que es seminarista de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora. ¿Qué tal, Óscar? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Ya estuviste por aquí el año pasado. Eso es, sí. Y ahora ya estás casi a punto de convertirte en sacerdote, ¿no? Si Dios quiere, sí, en mes y medio ya. El 2 de julio. Eso, 2 de julio, sí. Eso es. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo decía, en este espacio siempre hemos compartido el testimonio con consagrados, consagradas, han venido aquí a nuestro estudio y nos han hablado de su carisma, de su espiritualidad, pero claro, eran realidades, digamos, ya consolidadas, que formaban parte de la vida consagrada de nuestra diócesis de Toledo. En el caso de la hermandad, están en vías de convertirse en sociedad de vida apostólica. Antes de que me cuenten el porqué, esta manera, esta forma de sociedad de vida apostólica, a mí me gustaría que nos hablasen del origen, de cómo surge la hermandad. La hermandad surge de un movimiento, una asociación que se llama Escola Cordis, y eso es el origen de la hermandad, ¿no? Desde el punto de vista de carisma espiritual, ¿no? Y del ambiente donde se empieza de alguna manera a preparar lo que luego va a ser la hermandad, ¿no? Un grupo de laicos que son formados por un jesuita en Barcelona que se llama el padre Ramón Orlandis, que tenía como característica, él era formar a miembros del apostolado de la oración. Decía que había que formarlos, además de la piedad, lo que es la espiritualidad, la devoción al corazón de Jesús, formarlos, ¿no? Y con algunas características, como el tema le daba mucha importancia, lo más importante, ¿no?, del corazón de Jesús, la dimensión personal, de la reparación, el amor personal a Jesucristo, la dimensión social, el tema del reinado social de Jesucristo, la devoción al corazón de Jesús como camino para que este mundo se transforme y en él reine Cristo, ¿no? Y desde ahí la importancia, aparte de la espiritualidad y la formación, este jesuita le daba mucha importancia a formar seglares para que luego, pues en medio del mundo, dieran testimonio de su fe desde esta perspectiva, ¿no?, del corazón de Jesús. Luego también en este carisma espiritual se da mucha importancia a lo que es los ejercicios de San Ignacio, ¿no?, como camino también de configuración de los miembros de Escola Cordis Jesu, ¿no? Y luego también un elemento muy carismático de este jesuita, que era formar apóstoles del corazón de Jesús, era la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? O sea, como el alma, con todas estas características de formación, de espiritualidad del corazón de Jesús, de trabajar al servicio del reino de Cristo, pues también en este espíritu de la infancia espiritual, ¿no? Entonces, bueno, esto se fraguó en un grupo de seglares al principio, familias, y de esas familias, de entre estos seglares surgió uno, pues con una vocación muy misionera, que él empezó a ver que quizás esto, que era algo que había nacido en ambientes seglares, podría fructificar para sacerdotes, ¿no? Él tuvo experiencia misionera de formador de sacerdotes en Chile, principalmente, y vio que aquello que él había recibido como seglar, siendo seglar, porque él estudió antes en la Universidad de Ingeniería, para sacerdotes está empezando a dar fruto, y como allí también en Chile, pues aquello que él pues transmitía, pues calaba verdaderamente la formación de los sacerdotes. Bien, ahí empezaron a surgir un grupo de jóvenes, entre los cuales estábamos pues los primeros que empezamos con la hermandad, y él nos animaba a esperar, ¿no? Vinimos aquí a Toledo, en aquella época donde veníamos tantos de otras diócesis aquí a Toledo, pues a formarnos ya con esa idea, ¿no?, de si Dios quería, pues que cuajara pues desde esta vocación apostólica que habíamos recibido en Escola Cordis Jesu, lo que era pues una sociedad de sacerdotes, ¿no?, con esta característica que era, sobre todo, como los sacerdotes diocesanos, trabajar en las diócesis, ayudar a los obispos, en los ministerios de las diócesis, pero con una característica, además de esta característica, por así decir, más carismática, ¿no?, de los elementos de la formación, de la espiritualidad, era vivir en común, ¿no? Y de ahí respondo a tu pregunta, ¿no? Sí. De ahí surge la forma en la que pues, el padre Antonio Pérez Mosso, que es nuestro fundador,
iba entendiendo que teníamos que vivir esto, ¿no? Que era sociedad de vida apostólica. ¿Por qué sociedad de vida apostólica? Lo propio de una sociedad apostólica es la vida comunitaria, no son tanto los votos religiosos, ¿no?, como la vida común, ¿eh? Y él le daba mucha importancia a vivir en común, ¿eh? Estos dos elementos siempre estuvieron como muy presentes en él. Ayudar a los obispos en las diócesis y, por otro lado, ayudarnos entre nosotros, vida comunitaria, ¿no? Esto, las sociedades de vida apostólica, es algo que sobre todo tuvo mucha fuerza a finales del XIX en todo lo que fueron las sociedades misioneras que evangelizaron África, ¿no? De hecho, nuestro fundador, él tuvo una inquietud muy grande de ser padre misionero blanco, ¿eh?, que se iban a África. No sé si de ahí viene lo de la forma de la sociedad de vida apostólica, ¿no? Pero él siempre nos insistió mucho en esto, vida comunitaria y al servicio principalmente de los obispos, ¿no? Ahí venimos a Toledo. Cuando me voy a ordenar yo, él pertenecía, porque falleció el año pasado, a la diócesis de Pamplona. Pues lo hablamos con nuestros superiores, con nuestros formadores, directores espirituales, y cuando llegó el momento de mi ordenación es cuando él se lo propuso a don Marcelo, ¿eh? Don Marcelo nos conocía Escola Cordis Jesu de Barcelona cuando él había estado como obispo, entonces no le resultó nuevo esto, y por otro lado a este sacerdote Antonio Pérez Mosso lo conocía porque él había sido unos meses, no mucho tiempo, profesor de algunas asignaturas de Historia del Arte aquí en el seminario, ¿eh? Y él lo conocía. Entonces cuando le presentó el proyecto, pues don Marcelo pues lo acogió y él dijo, pues esto puede hacer el día de mañana mucho bien a la Iglesia. Don Marcelo, con esa visión profética que él tenía, la de diócesis que van a necesitar sacerdotes, ¿no? Y esto que viváis en común y con esta espiritualidad. Y él lo apoyó, ahí fue el primer momento, ¿eh? Aunque luego las aprobaciones probablemente ya llegarían con don Francisco. En el año 98 ya empezamos a vivir un grupito de sacerdotes en pueblecitos, ahí en la zona de la Nava de Rico Malillo, sí, en Villar del Pedroso, ahí se hicieron las dos primeras comunidades, ¿eh?, con don Francisco Álvarez Martínez, ¿eh? Y él nos da la primera aprobación en el 98, que se llama Te Experimentum, 3 años de experimento, y luego en el año 2002 ya nos aprobaron como asociación pública de clérigos, ¿eh?, que es el primer paso antes de ser sociedad de vida apostólica, ¿eh? Bien. Y bueno, ya los siguientes pasos que se van dando es que empiezan a venir más vocaciones que, claro, aunque la matriz, por así decir, de la hermandad es Escola Cordis Jesu, no quiere decir que nosotros seamos Escola Cordis Jesu. Aquí en Toledo hay gente que nos conoce los de Escola, ¿eh? Bueno, porque es verdad que lo que primero se conocía era Escola, pero la Escola Cordis Jesu propiamente es el ambiente o la asociación de la que nos hemos nutrido, pero nosotros no somos los sacerdotes de Escola, ¿eh?, sino que la hermandad es una realidad sacerdotal, que es verdad que ayudamos a Escola Cordis Jesu como asociación de laicos, pero que tenemos una vocación abierta pues, a muchas otras realidades, ¿no? Empiezan a llegar vocaciones pues, de otros ambientes que ya no son de Escola Cordis Jesu, que se sienten atraídos, llamados a vivir con nosotros, y se va formando poquito a poco pues, lo que es la hermandad hoy, ¿no? Y el paso como más significativo que se dio, aparte de estas aprobaciones, fue en el año 2005, don Antonio Cañizares, el cardenal, ya vio que, bueno, como ya había un número importante de seminaristas que en el ambiente del seminario pues, sentían esta llamada, dijo, bueno, pues vais teniendo propiamente vuestra formación propia, ¿eh? Todos los primeros nos formamos como los demás seminaristas diocesanos de Toledo en el seminario, ¿eh? Aquí pues yo estudié los 6 años del seminario y así los primeros, ¿eh? Estudiaron, el padre Esteban también estudió ahí, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya se formó la Casa de Formación Sacerdotal, que estuvimos en lo que antes era Santa Leocadia, fue nuestra primera casa, y ahora estamos en lo que antes también se llamaba la Casa San José, ¿eh? Y eso es un poco la hermandad, claro, ha ido creciendo poco a poco. Ahora en este momento somos 25 sacerdotes, bueno, cuando se ordena Óscar, 25, ¿eh? Y luego seminaristas tenemos 10, ¿eh? Y tenemos 7 comunidades y estamos en 6 diócesis, ¿eh? O sea que desde Toledo ya nos hemos ido extendiendo pues, a diversas diócesis de España, y también en América estamos en Chile. O sea que digamos que, ¿en qué momento del proceso están? Es decir, ¿sería una cuestión numérica para que sean declarados como sociedad de vida apostólica? Sí, o sea, los pasos que se dan es que para aprobar una asociación pública, ya don Francisco con nosotros eso lo hizo, ¿no? Aunque no era obligatorio, y para ahora es obligatorio, hizo una consulta a la Santa Sede, y la Santa Sede da el plácet, el visto bueno, para que el obispo diocesano pueda aprobarlo. Entonces no era obligatorio, ahora es obligatorio, y don Francisco, que era el tema canónico, lo cuidaba mucho, y ya hizo la consulta con nosotros en el año 2001. El siguiente paso que se va dando, bueno, se van enviando informes, cada cierto tiempo vamos enviando informes a la Santa Sede de cómo se va desarrollando la sociedad, y don Braulio fue
y al obispo que nos dijo que quizás era el momento de proponer a que se diera el paso Sociedad y Vida Apostólica. En Roma respondieron que había un punto importante que aún no cumplíamos, pues que es el número. Ahora, la Santa Sede pedían pues, un número de unos 40 miembros de promesas perpetuas, que es lo que hacemos nosotros, para que pueda ser constituida en Sociedad de Vida Apostólica de Derecho Diocesano. Bien, es un camino sabio, porque todas las cosas también necesitan su tiempo y necesitan también madurar, y bueno, pues a nosotros todo este camino no solamente no es ningún impedimento que aún no seamos Sociedad y Apostólica, sino que también nos está ayudando pues, a consolidar a cada uno de los miembros de la hermandad, a hacer suya esta vocación, a discernir con más seriedad, a ponernos también en manos de la Iglesia para que con la Iglesia, especialmente nuestros pastores, vayamos viendo pues, también los caminos que el Señor va queriendo para nosotros, ¿no? Bien, la hermandad hoy por hoy pues es una realidad que aquello para lo que el Señor pues, quiso que naciera a través del Padre Antonio Pérez Mosso se está realizando, ¿no? Es que es comunidades de sacerdotes al servicio de los obispos. Nuestros ministerios principalmente, ¿cuáles son? Pues las parroquias, porque cuando estamos las diócesis, pues estamos en parroquias en todas las diócesis donde estamos, ¿no? En este momento, pero también por la propia vocación de la hermandad, por esta vocación que nos viene de Escola Cordis Jesu de la formación, ¿no? La formación no solamente intelectual, sino también espiritual, pues la hermandad ha ido desarrollando pues, distintos también caminos de, sobre todo de evangelización con jóvenes, ejercicios espirituales, pues también varios miembros de la hermandad pues nos hemos dedicado también a estudios y damos clase en institutos teológicos, en centros de formación, ¿no? Bien, o sea que aquello que el Padre Antonio tenía en el corazón, pues por la providencia divina se está pues, desarrollando en este momento, ¿no? Y los pasos canónicos, pues bueno, la Iglesia y el tiempo y nuestra madurez pues los van marcando. Poco a poco. Bueno, la formación de los sacerdotes, ¿en qué se diferencia o bueno, pues cómo podemos definir la formación de un sacerdote que pertenezca a la hermandad? Bueno, lo primero es que hay algo en común, ¿no? La formación de un miembro de la hermandad es la configuración con Cristo sacerdote, y esto es lo que tenemos en común pues, con todos. Claro, o sea, nos ordenamos sacerdotes y esto es el mayor tesoro recibido, el mayor don que tenemos. Entonces la formación está sobre todo orientada a ser sacerdotes, ¿no? Sacerdotes según explica pues, el magisterio, ¿no? Según también la ratio, la última ratio que emitió la Santa Sede, pues intentamos aplicarla. Entonces esto es lo fundamental, al final somos sacerdotes, como ha dicho pues, don José María, al servicio de los obispos, y esto es lo principal, ¿no? Configurar un corazón sacerdotal en el seminarista. Pero luego como cosas específicas, ¿no? Pues está también lo que es la espiritualidad propia de la hermandad, también que pues, en la historia ya también ha comentado don José María, pues que un amor, una devoción íntima al corazón de Jesús para comunicarla, ¿no? Junto con la dimensión social de Cristo Rey, el amor a la Virgen, San José, Santa Teresita, San Ignacio, bueno, pues todos estos elementos se van comunicando a lo largo en distintas etapas, pero especialmente hay una etapa también específica de nuestra formación que es el año de espiritualidad. Después del discipulado, entre la etapa de discipulado y etapa de configuración, o sea, lo que antes entre filosofía y teología, ¿no? Cuando ya llevan los chicos en torno a 3 años en el seminario, sí, como a la mitad, como en el Ecuador, pues hay como un paréntesis en los estudios y entonces se impregnan sobre todo pues, de la espiritualidad propia de la hermandad. Es un año pues, donde se hace el mes de ejercicios para también incluso discernir su vocación a la hermandad, porque este año de espiritualidad pues claro que es una etapa muy importante para configurarse según la espiritualidad de la hermandad, pero también es una etapa donde se discierne claramente si su vocación es a la hermandad, ¿no? Y entonces está este elemento, pues los ejercicios de mes, pero también hay como una serie de un estudio y una oración en torno a los documentos principales de la hermandad, ¿no? Y hay pues varias actividades también, pero esto es como el momento donde yo creo es a lo largo de toda la formación, pero especialmente en este momento donde ellos pues asumen lo propio, lo específico de la hermandad, esta espiritualidad propia. Junto con esto, algo que vertebra también todos los años de seminario, pues es la formación en comunidad. De hecho, comentaba don José María, ¿no? Pues actualmente estamos 10 seminaristas, están 3 pues de Barcelona, 3 de Pamplona, 3 de Talavera de la Reina y 1 de Chile. Entonces, la vida en el seminario, bueno, pues es una vida comunitaria intensa, en el sentido de que, bueno, somos poquitos, nos conocemos muy bien, gozamos mucho juntos, pero bueno, también es algo que nos va formando
en orden a el día de mañana vivir en comunidades, ¿no? Pues que realmente es un medio para la evangelización, pero sobre todo es un medio que es muy propio, que es algo que es propio del corazón de la hermandad, ¿no? Porque entendemos que es un medio de santificación propio y que está en las entrañas, ¿no?, de la hermandad. Entonces, ya desde toda la etapa del seminario, pues se va configurando esta vida comunitaria a la que luego estamos llamados. Se va poniendo en práctica, se va, ¿no? Se va saboreando eso. Sí, porque es también algo como, es una vocación, o sea, ¿no? Claro. Muchas veces no todos los sacerdotes están llamados a esta vida comunitaria, ¿no? Y en ese sentido, en el seminario, por la gracia de Dios de ser poquitos, pues es mucho más fácil, ¿no? Como pues también comunicarla. Y junto con esto, bueno, pues también de específico en la hermandad que hay, pues también las promesas que hacemos, las promesas de pobreza, castidad y obediencia, que también en el seminario se van viviendo, ¿no? En orden a vivirlas luego. De hecho, después del año de espiritualidad, ya es el momento donde se hacen las promesas temporales, ¿no? Si uno ha discernido, ha confirmado su vocación a la hermandad, la conoce propiamente, pues ya en ese momento puede hacer estas promesas. Y entonces esto también es algo como propio de la hermandad, ¿no? Pues vivir estas promesas, y junto con esto también una disponibilidad grande a los lugares donde está la hermandad, ¿no? Pues en este sentido está en distintos lugares de la geografía española, pero también en América, ¿no? Entonces siempre hay un deseo, una apertura, una disponibilidad donde pues al final uno entiende en la hermandad que puede ser llamado a servir a la Iglesia en cualquier momento, ¿no? En cualquier lugar, perdón. Entonces, bueno, pues esto es como lo más específico, ¿no? Pues tal vez la espiritualidad, la vida comunitaria, los consejos evangélicos y esta disponibilidad al final pues también a donde te envíen para servir al Señor y al pueblo de Dios. Esto es como lo más específico, pero ya digo que todo arraigado en lo que es propio de la formación sacerdotal, ¿no? ¿Qué sería? Óscar, ¿por qué la hermandad? ¿Por qué entras? ¿Cómo los conoces? Entiendo que, como hablábamos en la primera parte con don Raúl, lo primero para que uno se sienta atraído, pues tiene que conocerlo, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu historia con la hermandad? Bueno, yo vivía en Madrid, iba allí al colegio, pero mis padres, al ser de Talavera y tener allí toda la familia, pues íbamos todos los fines de semana, todo el verano, navidades y demás. Entonces yo allí, pues ya con 13, 14 años, entré en el grupo Peregrinos de María, que era atendido por sacerdotes de la hermandad. Bueno, el grupo nació gracias a que don Marcelo envió 3 sacerdotes a Talavera, y aunque estos 3 no son, ahora uno es de la hermandad, el resto no, pero bueno, al final como que el grupo pidió también por la espiritualidad que llevaba, pues que fuera atendido por sacerdotes de la hermandad. Entonces cuando yo llegué había 4 sacerdotes que lo atendían, y bueno, o sea, como que también lo que enseñaban, lo que predicaban, era un poco también lo que había vivido yo en mi familia, ¿no? Pues la devoción al corazón de Jesús, a Santa Teresita. Entonces ya como que sí que había como una connaturalidad con lo que se predica en la hermandad. Y luego también otro punto que yo veía importante, o sea, a la hora de discernir mi vocación, era la vida en común. Pues como ha dicho el padre Esteban, como que yo veía que está llamado a compartir y a vivir con otros sacerdotes, y o sea, yo no me veía en un pueblo solo, no sé. O sea, también es más difícil, pero como en la vida común, y sí, y estos años de seminario como sí que he visto como una confirmación de esto, porque es gozoso, también como que te ayuda más a acercarte al Señor. Y es sobre todo esto, como la espiritualidad de la hermandad, que se expresa principalmente en el corazón de Jesús, y también en la infancia espiritual de Santa Teresita. Como que también se ve que a la gente le ayuda mucho el ver que en la vida ordinaria uno puede acercarse a Dios. Y eso es lo que recibí, y también veo que, igual que a mí me ha hecho bien y ha hecho bien a mis amigos, yo también quiero dar lo mismo, ¿no? Que los demás se acerquen a través de esto, bueno, el corazón de Jesús y Santa Teresita. De alguna manera, bueno, pues ya he explicado también el carisma, ¿no? Hemos hablado antes de él, ¿no? Con esas notas de las que comentaba ahora Óscar. Bueno, ¿en qué momento está la hermandad? Es decir, ¿es una cuestión solo de números y de esperar a que sean constituidos oficialmente como sociedad de vida apostólica, o hay que esperar algo más? Bueno, los tiempos de Dios son los que marcan, ¿no? La Santa Sede tiene este criterio del número, que bueno, que al final son criterios que son objetivos, es decir, pues mira, es un número, pero es verdad que claro, no solamente está el número, ¿no? Sino también está sobre todo la consolidación de una realidad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo irá marcando pues nuestro camino a la Iglesia, pues también el discernimiento que hagan nuestros pastores, ¿eh?
Y entonces el momento en el que nos encontramos es vivir aquello que somos con verdad, con entrega, con profundidad, ¿no? Y lo de las aprobaciones, sí, yo creo que los tres que estamos aquí estamos de acuerdo. No nos preocupa mucho, porque son cosas que al final en la Iglesia primero es el Espíritu Santo, ¿no?, el que suscita, y luego la Iglesia, bueno, pues es todo evidentemente para que las cosas tengan un camino eclesial, tienen que estar aprobadas, ¿no? Pero no es al revés, no se aprueba y luego se vive, sino que primero se vive y luego la Iglesia, una cosa que se vive es auténtica, pues se aprueba. Entonces, si vivimos con fidelidad lo que hemos recibido, y Dios es una señal de que Dios lo quiere, pues la Iglesia irá dando esos pasos y nosotros pues iremos caminando con ella, ¿no? Estupendo. Bueno, hay que decir que, como decía el propio Óscar en su testimonio, os movéis, o se mueve mucho la hermandad con los jóvenes, y de ahí, bueno, pues el que tengáis vocaciones, que el contacto, el conocimiento, bueno, pues como él, mira, yo me muevo por Talavera, estaban en Talavera, yo los conocí, eso también hace mucho, obviamente. Sí. O sea, las vocaciones de la hermandad, como ha dicho Esteban, vienen en este momento de como ambientes muy concretos, que estamos en relación nosotros. Fíjate que hay de Barcelona, hay de Pamplona en este momento del seminario, hay de Talavera y hay de Chile, que es donde es verdad estamos trabajando más directamente con juventud, aunque en todas partes trabajamos con jóvenes, ¿no? Entonces es verdad que bueno, una cantera muy importante que tenemos es que en este momento estamos en relación con muchas familias que tienen niños, ¿no? Cosa que es pues un milagro hoy en día, ¿no? Porque en general el gran problema que tenemos en la Iglesia vocacional es que, claro, faltan niños, ¿no? Y faltan jóvenes, ¿no? No solamente es que no los haya dentro de la Iglesia, es que en nuestra sociedad no hay natalidad, ¿no? Y nosotros estamos en contacto con familias que generalmente tienen bastantes niños. Llama la atención, si ahora habláramos del número de hermanos de los seminaristas que hay en el seminario, pues es notable, ¿eh? Tenemos incluso un seminarista de Chile que tiene 15 hermanos, 15 hermanos. Son del camino neocatecumenal, pero de Chile. Pero bueno, eso es una riqueza también. Quizás también, yo eso también a veces lo pienso, que no es obvio, es decir, que no es único, pero también influye mucho cuando uno ha tenido una experiencia en la familia gozosa de lo que es una vida en común, que luego se sienta como muy identificado con querer vivir una vida sacerdotal comunitaria, ¿no? Cosa que también hay el otro peligro, ¿no? Que cuando uno quizás pues no tiene esa experiencia, como que a veces le puede costar más, ¿no? Pero yo creo que eso también influye mucho. Pero bueno, también lo de las vocaciones no deja de ser un milagro, ¿no? Cada joven que viene, y es normal que la hermandad, a medida que se vaya extendiendo, pues también nos vengan jóvenes de otros ambientes, ¿no? Y de otros países, de otros lugares, claro. Pero la verdad es que no tenemos prisa, ¿eh? Yo siempre cuando me preguntan, pues ¿cuántos sois? Le digo, mira, hay que decir el número, pero no me importa tanto el cuántos como cómo somos y cómo vivimos lo que tenemos que ser, ¿no? Porque los números pues muchas veces no son lo más significativo, lo importante es los que somos, que seamos fieles y hagamos la voluntad de Dios. Que seguimos rezando, ¿no? Para que surjan más vocaciones, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, don José María, don Esteban, Óscar, te vemos el 2 de julio, ya como sacerdote. Muchísimas gracias por tu testimonio también. Y gracias también a ustedes por su atención y nosotros volvemos la semana que viene. Adiós.